Te los metes en la habitación, o sea, ¿qué le regalas? Como ilusión, ¿no? Prepandémico, algo de antes de la pandemia. Igual es pronto para comparar vacunas, sobre todo las 3 vacunas que se conocen, pero me parecía muy interesante el comunicado de Oxford AstraZeneca que comentaba, subrayaba fundamentalmente eso de que tiene que ser para toda la población, que era se había hecho gracias a los voluntarios, que iba a haber 10 puntos de distribución por todo el mundo, de producción en 10 países distintos, porque lo más importante es la accesibilidad, de hecho es la más barata, son de 3 a 6 euros. Con muchísima diferencia, es 10 veces más barata que la de Pfizer, por ejemplo. No, claro. que la de Moderna. Claro, ¿esto es porque es la vacuna europea? 21, que son que contrasta Esto tiene que ver, Manuel, con la rapidez con la que se están haciendo todas las cosas. No digo que sea un error. No creo. Pero... Yo creo que es bueno que haya muchas vacunas al mismo tiempo. De hecho, la presidenta tomando la nota de los cafés. Bueno, es una puesta en escena por lo menos original. Y brevísimamente a los sanitarios, porque Fernando, veníamos de 2 meses donde volvimos a ver a los sanitarios como en los peores momentos de la pandemia, haciendo cola en las puertas de los centros de atención primaria para atender a esas colas que se formaban para hacer PCR, no había rastreadores, etcétera. Estoy en que los políticos deberían en este momento no ponerse medallas, hay que ponérselas a la gente de los sanitarios y en cualquier caso la tensión que se generó en la Comunidad de Madrid a la ciudadanía no es de recibo. Yo creo que es una sentencia desproporcionada. Quiero decir que en el... A ver, voy a echar la cuenta. Echa la cuenta mientras... 2.700 euros. Sí, es pasta. A 30 días de media. Sí, es pasta. Que en el derecho, en la compensación de los derechos de la libertad de expresión de esta joven, en la que quería expresar ni siquiera su protesta, quería expresar, pues bueno, la manera, una cosa divertida, una cosa reivindicativa, que no se metía con nadie. Entonces, y esto es opinión personal, no, el juez ha dictado su sentencia, pero que los sentimientos religiosos se den por ofendidos, perdón, en el siglo XXI, a mí me parece que en esa compensación es arcaico, lo voy a decir así porque es una opinión personal y me parece desproporcionado que esta joven tenga que pagar ese dineral. Nos acompaña también un derecho y otro, al final pesa la ofensa a los sentimientos religiosos, que creo que en un Estado, pues en una democracia del siglo XXI debería de ponderarse de otra manera. Para matizarlo, parece que en ninguno de los casos, y eso coincide en Cabrera, es que la práctica sexual no era consentida por las mujeres, que era forzada por él o en un momento de la práctica, o en un momento de la práctica sexual lo hacía sin que la mujer tuviera conocimiento de específicamente lo que estaba haciendo. El desprecio absoluto presuntamente hacia la mujer por parte de esta persona, en el que yo sé que puedo presuntamente matarlas y las mato reiteradamente, pero no las elijo directamente para asesinarlas. No hay una búsqueda Ese de es el perfil matiz psicológico. Para eso son fundamentales, disculpa, pregunta rápida, son fundamentales estas 11 víctimas es lo que iba a preguntar. ¿verdad? Claro. Es importante estas 11 víctimas porque si no se conocen entre sí y los testimonios son parecidos, ahí sí podría dibujar... Claro, la coherencia en los testimonios tiene que ser... Vamos, y aquí ahora va a estar todo muy viciado, porque como salen las noticias, las víctimas van a ir contando cosas y la memoria es muy traicionera. Cena de Nochebuena al aire libre. Frío, mucho frío. Hombre, visto así... Mucho frío, joder. Visto así se ve muy mal. Va a ser interesante a ver cómo lo aceptan las comunidades autónomas, ¿no? Si aceptan la decisión del Gobierno o no, porque al principio veíamos esas posibles propuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, de reconsiderar el toque de queda, reconsiderar el máximo de las 6 personas y a ver si no nos encontramos, pues eso, con el salvar o no la campaña de Navidad, con otra discusión política en ese sentido. Pero ya yo estoy de acuerdo, nos tocan estas Navidades, todos los expertos dicen que si no se mantienen las restricciones volvemos al mismo ciclo, la tercera ola está más que avisada en España y en toda Europa, así que son propuestas que al menos tienen cierto sentido. Y el toque de recomendaciones en el marco de un toque de queda. Acabaremos viendo en qué queda el acuerdo con las comunidades autónomas. Pues eso, pensando que lo que iba a venir por delante podía no ser bueno. Es verdad que en lugares, por ejemplo, como en residencias, se han hecho estudios de seroprevalencia y los mayores, que sigue teniendo un impacto durísimo el COVID en las personas mayores, hay residencias que tienen un altísimo o muy alto nivel ya de inmunidad y eso es importante de cara a lo que viene. Pero hay que ver de julio ahora cuáles son las diferencias. Muchas, ha habido rastreadores, ha habido muchos más test. Julio no llevábamos tantas semanas de estos test masivos, de hecho no había ni siquiera test masivos, todavía se aplicaban a sanitarios, a población de riesgo, a funcionarios del Estado, poco más recuerdo, ¿no? A partir de verano y de septiembre fundamentalmente es cuando el resto de la población empieza a hacerse esos test, así que a ver si el 5% parece muy poco, a ver si al menos en comunidades como Madrid, que siguen siendo, o Cataluña, los puntos, Navarra,
Navarra, etcétera, donde hay más COVID, es un poquito más alta. Científicamente... Sobre eso hay un debate de cuidado. Científicamente Porque hay no un se sabe. debate, pero es verdad que no hay muchos casos que estén recayendo por segunda vez, ¿no? De gente que haya Claro, pasado. los estudios... Hablar de que no se va a trasladar a los inmigrantes a la península, como sí se hizo, apuntaba Marta, en la crisis del 2006. Tiene que haber una crisis humanitaria como esta para que pongamos foco a veces y nos preocupemos por la migración. Lo que está haciendo España es cumplir con el Pacto de Migraciones y Asilo que se ha firmado recientemente este año con Europa. Europa está apostando por estos espacios cerrados en frontera en los que se tiene hacinados a los migrantes para decidir quiénes son susceptibles de recibir un asilo político o un asilo humanitario o no. Y eso no soluciona el problema de la migración, porque la Comisión Europea ya pone otro dato sobre la mesa, y es que un tercio de las personas, de los migrantes que reciben esa orden de expulsión y de retorno, se quedan en el país. Con lo cual, Europa está encerrando el problema de la migración, creando espacios y crisis humanitarias o campamentos, como decían, de la vergüenza en las Islas Canarias. Bueno,